viendo? ¿Sí? Estamos aquí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hoy tenemos, hermanos, que orar por eso, para que nuestra mente sea renovada, para que la mente de las personas de nuestra familia sea renovada, de nuestros compañeros de trabajo para que sean renovados, de nuestros compañeros vecinos en el vecindario. Imaginémonos nosotros por un momento que todas las personas que viven en nuestra comunidad tengan temor de Dios. Que usted pueda decirle a la vecina con confianza que usted va a dejar su niño o su niña ahí y no se la vayan a violar, ¿verdad? Que usted pueda dejarle 1 kilo de carne allá a la vecina porque usted tiene que salir para un trabajo lejos y llega y le diga, vecino, usted me puede preparar esta comida, y cuando usted llegue le tengan preparada su comida como es. Eso sería algo hermoso. Eso se puede lograr. ¿Cómo? Con la renovación de la mente. Cuando nosotros estemos todos renovados, cuando nosotros tengamos temor de Dios y cuando nosotros veamos que no soy yo el más importante es Dios. El más importante es cuando tú ayudas a tu vecino, cuando tú das servicio, y tú estás dando un servicio no para agradar a un hombre, no para agradar a una persona, sino para agradar a Dios. Allí realmente, cuando un gobernante se pare como un varón de Dios y empiece a administrar un gobierno como tiene que ser, que allí no falte en medio en toda su gestión. Cuando viene un juez y hace justicia con un preso, ahí está una persona siendo renovada en la mente. Y esa es la sociedad que nosotros tenemos que luchar y orar. Una sociedad donde la mente esté renovada porque estemos trabajando todo el mundo para Dios. Y no estemos trabajando para agradar en los humanos, para agradar al vecino, para agradar al partido. No hagamos eso. Amén. Así que yo hoy te invito que todos estos pensamientos que teníamos antes, todo aquel orgullo que teníamos, toda aquella prepotencia, todo aquel odio que llegamos a tener, hoy tiene que salir de nosotros para que nuestra mente sea totalmente renovada y sea la mente de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Para que nosotros realmente seamos portadores de la gloria de Dios. Y donde usted vaya, usted lleve ese resplandor de Dios, esa gloria de Dios. Amén. Amén. Fíjense ustedes con respecto a la transfiguración. Ese es un sinónimo, de transformación, de renovación. Fíjense que en Mateo 17:2 dice, eso es con respecto a la transfiguración. Y Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese fue el momento que él se retiró a orar, en el monte de los olivos, y los apóstoles lo vieron. Entonces él se transfiguró. Dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cómo podemos nosotros entender esto en nuestras vidas? En nuestra vida tú vas a sufrir una transfiguración o una transformación o una renovación. Vamos a dejar todo aquel pecado que de repente me hacía ser una persona que caía mal donde iba porque era un orgulloso. Ustedes no han visto personas que llegan de repente, bueno, tú sabes, porque yo hice el negocio y el dinero que tengo, bueno, porque tú sabes que este reloj que yo tengo, ya me dijo, porque parece que tú sabes que se... Entonces, bueno, porque estas son de oro, ¿me entiendes? Con perlas aquí, personas que caen mal, ¿verdad? Personas que humillan a las otras personas. Bueno, eso forma parte de lo que es el mundo. Eso forma parte de lo que es conformarse al mundo. Hoy nosotros tenemos que sufrir un cambio, una transformación. La palabra transfiguración viene de un término que quiere decir metamorfosis. Ustedes conocen la clase de la rana, del sapo, ¿verdad? Que sí. sufre cambios hasta que es rana, pues.
Eso es una transformación, eso es una metamorfosis. Eso es lo que nosotros debemos sufrir. Un cambio en nuestra mente. ¿Ok? Para dejar todo aquello, lo viejo, y ser transformados como Jesús quiere para nosotros. Amén. Que seamos transformados. Una vez que usted sea transformado, amén, usted va a resplandecer como Dios, como Jesús. Usted va a ser portador de ese resplandor. Entonces, ese es el ejemplo que traemos y el por qué en la palabra se nos habla de la transfiguración. ¿Okay? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo nosotros somos realmente transformados? Ya dijimos que cuando nosotros vivimos en el ego a nosotros nos autodestruye, porque queremos darle a la carne todo y entramos en maldición, porque entonces nos complacemos en todo, decimos mentiras, nos llenamos de vanagloria, ¿ok? Nos llenamos de pecado, no importa, un poquito aquí, un poquito aquí, no importa, porque nadie me ve. Pero hoy, toda esa estructura de hombre viejo, papá, amén, para que seamos cambiados, para que seamos transformados. Amén. Amén. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Cómo es ese proceso? La palabra nos dice que tenemos que morir al yo. ¿Qué es morir al yo? Nosotros venimos con un esquema de crianza, de enseñanza, de apetito de la carne, que queremos complacer nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo no me levanto hoy en la madrugada a orar porque tengo mucho sueño. Yo no voy para la iglesia porque estoy cansado. No, voy para la iglesia hoy, mañana. Y tenemos entonces las lagañas aquí, los mocos aquí. Entonces, ¿sabes que estoy cansado? Está cansado y no ha hecho nada. Nunca ha hecho nada. Se acuesta temprano. Se levanta tarde. ¿Aló? ¿Habrá alguno así? Está como Chencha, una de las sierras que venía el escorpión a picar. Y entonces estaba acostada y entonces le decía, Chencha, pásame ahí el remedio que es bueno para la pica de escorpión, porque por ahí como que viene uno. O sea, así llegamos nosotros en este momento en la vida. Nos conformamos al mundo y le damos mucha satisfacción al yo. Queremos comer lo que queremos comer. Entonces, ¿cómo te transforma tu mente? Cuando tú empiezas a morir al yo. Cuando tú empiezas a decir, oye, la palabra dice que si me buscas, si pides perdón, ¿ok? La palabra dice, si mi pueblo se humilla, si reconoce sus pecados, si pide perdón, yo despertaré por ustedes y los perdonaré, ¿verdad? Y te daré a conocer cosas que tú no conoces, imagínate tú, bendiciones que tú no conoces. Entonces, quiere decir que todo tiene un esfuerzo, un sacrificio. Usted hoy no se puede graduar de médico si usted no estudia una carrera. Usted no se puede graduar de ingeniero si usted no estudia la carrera. Entonces, esta transformación la logramos cuando nosotros empezamos a morir al yo. Empezamos a dejar el hombre viejo, empezamos a dejar el aburrimiento a la palabra, el pecado, la bebedera, la desobediencia, la falta de perdón. Cuando empezamos a dejar todo eso y empezamos a caminar en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, primero que nos conduce a toda verdad, y Él nos va ayudando, Él nos va levantando, Él nos va dando la fuerza.